Yo me voy a acercar a la mesa y le voy a preguntar a Tombolini si es así. Perdón, estaba El mirando secretario datos. estaba Hola, muy ¿qué tal? ocupado con su celular. Yo te pregunto si es así. Si los empresarios solamente están dispuestos a congelar, no sé si son finalmente 1000 los productos que has negociado de precios justos, solo si les das un tipo de cambio diferencial, porque muchos exportan. La verdad es que nosotros estamos implementando esta iniciativa del ministro Massa con la vocación de sentarnos con las compañías a escuchar, pero fundamentalmente a plantear dos cuestiones. Han tenido una ganancia diferencial en los últimos 12 meses que va por encima del crecimiento de los salarios, y si no están dispuestos todos, si no estamos dispuestos todos a ceder un poco para intentar conseguir previsibilidad en la góndola, porque si vos observás, Marcela, nosotros venimos trabajando para construir previsibilidad en el mercado financiero, en materia de reglas para importar, pero es clave que todo esto converja en la posibilidad de construir previsibilidad en la góndola. Yo te pregunto para saber si es verdad, Sí. que es cierto que ellos van a congelar 90 o 120 días, no sé qué es lo que pactaste finalmente, pero solo si tienen, como ellos, todos estos empresarios exportan, solo si tienen un tipo de cambio diferencial como tuvieron en el campo con el dólar soja. Pero los pedidos de las empresas son diversos y son múltiples. Nosotros estamos trabajando también con lo que tiene que ver con los programas de importación, que bien decías vos, nosotros recién estaba pidiendo datos sobre cómo está funcionando el nuevo CIRA, el Sistema de Importaciones de la República Argentina, y allí hay un menú de opciones que se ponen en discusión con las compañías. Vos fíjate que nosotros con ADEFA, con las terminales automotrices, logramos recortar 470 millones de dólares entre septiembre y diciembre, 417 millones para lo que es AFARTE, los fabricantes de celulares y electrodomésticos en Tierra del Fuego, más de 120 millones de dólares con los fabricantes de motos. En ese contexto es que nosotros nos sentamos y planteamos una conversación que es mucho más amplia que lo que tiene que ver con un tipo de cambio diferencial que estás planteando vos. Pero te lo pidieron, en efecto. Pero, sí, del mismo modo que también hay pedidos porque por la parte verdad de es las que suena vitivinícolas del dólar Malbec, lógico, el digo, dólar porque limón. alguien congelaría por 90 o 120 días algo en Argentina que tiene un ritmo de inflación del 6%. Suena lógico que algo a cambio van a tener, por eso te pregunto si eso es lo que está detrás de la negociación. El ministro fue claro en el sentido de que no cree en los congelamientos unilaterales. Es como pisar una manguera que se acumula el agua y después sale todo junto. Lo que se está buscando justamente es un acuerdo para poder transitar este periodo buscando previsibilidad en la góndola de manera conjunta con las empresas, por supuesto. Ahora, se planteó, Matías, el tema del rotulado de precios en una cantidad de productos en los paquetes, y el empresariado ya salió a decir que eso es inviable. O sea, hay propuestas que se hacen públicas desde el ministerio y que públicamente se las rechaza, y eso como que no los deja bien parados. Primero me gustaría saber qué empresa dijo que es inviable. Segundo, te cuento, yo estoy juntándome con las compañías y la verdad es que las compañías están transitando un proceso en donde además hay otro rotulado para febrero que tiene que ver con el etiquetado frontal, que también le toca a la cartera que yo conduzco verificar. Y en este sentido la instrucción del ministro es clara. Nosotros creemos que operativamente se puede llegar, tal vez no todo al comienzo, no los 1.500 o 2.000 productos que aspiramos incluir en el acuerdo de precios justos, pero sí entendemos que es posible durante el mes de noviembre llegar al rotulado de productos, ¿sí? Yo te pregunto por algo que se difundió desde el sector privado, a ver si esto es así. ¿Son 25 las empresas que concentran el 65% del consumo masivo en Argentina? Así es. Bien. ¿No hay herramientas para verificar esto que vos estás marcando? ¿Tuvieron ganancias extraordinarias? ¿No hay herramientas para verificar si no hay concentración en determinados rubros? Absolutamente sí, y de hecho nosotros en la Secretaría tenemos una agenda clara que nos indicó el ministro que tiene que ver con abordar la problemática de la concentración de la mano de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, que justamente lo que observa son estos casos. Vale decir que es técnicamente bastante extenso el proceso. De hecho, muchas veces hay acusaciones cruzadas entre las diversas compañías porque por probar
esta concentración requiere de un proceso complejo, que es, digamos, una cosa es lo que el sentido común nos demuestra y otra cosa es probar eso al mismo tiempo que comportamientos que van en contra de la lealtad comercial o que tienen comportamientos monopolísticos que, por ejemplo, si vos vendés... o de cártel también. O de cártel. O de cartelización. Muy bien que- eso, porque, por ejemplo, ponle que vos vendés, vamos a tapar la marca, un agua. Y vendés una gaseosa y una cerveza. Una empresa que tiene los tres productos no puede ofrecer descuento en aguas solo si le compras la cerveza. Se llama descuento cruzado. Para contarte una de las cosas que cuando vas a la investigación, la empresa dice que fue el distribuidor dice no, en realidad es el punto de venta, y todo ese proceso es, bueno, un proceso extenso en el cual por supuesto estamos trabajando. Como también sacamos la resolución la semana pasada que tiene que ver con el tema del rotulado, pero una cosa que se puso muy de moda. Hay un libro muy interesante de Akerlof, Economía del engaño o Economía de la manipulación, un premio Nobel del 2001, habla sobre información asimétrica. ¿En qué sentido? Entre consumidores y vendedores parece que estamos en igualdad de condiciones, pero es una batalla totalmente desigual y tenemos que intervenir ahí. ¿Por qué? Porque vos como consumidora tenés mucha menos información que quien te está vendiendo. Por ejemplo, está calculada la distancia a la que vos tenés que estar de la góndola para que veas el precio. Está calculado el modo en que se exhiben los productos para que la compra por impulso sea mayor. Y por eso, en el rótulo, muchas veces te ponen un producto que está en precios cuidados, por ejemplo. Y ese producto chiquitito plus al costado, que te confunde a la hora de elegir, y en donde vos creés que estás eligiendo un producto y estás eligiendo otro. Bueno, nosotros retomamos una normativa de la época de Augusto Costa, ahora todavía más fuerte, de hecho, que lo que dice es: antes de sacar un producto, esto es de la semana pasada, tenés que pedir autorización en la Secretaría. Ya hay 5 multas que estamos procesando y más de 40 pedidos, porque todo el tiempo las marcas sacan productos nuevos y buscan confundirte, ¿verdad? Tenés razón. Y esa es la parte en donde también tenés el arma de doble filo. ¿Quién controla? Tenés que tener un ejército fiscalizando góndolas. Y en su momento se lo criticó Augusto Costa porque hizo una Secretaría de Comercio con muchos empleados. Te tomo una cosa y te digo la otra. Por otro lado, eso sería atacarlo cuando ya está en la góndola el producto. Sí. Tal vez mi pregunta iba más al origen. Digo, no hay muchas empresas lácteas, no hay muchas empresas que se dediquen, me parece, ¿no?, a lo que es consumo masivo. Digo, lácteos, puedo decirte aceites, que estuvo al tope de la remarcación. ¿Qué pasa en esa parte? Porque tal vez son los empresarios con los que vos te sentás a negociar estos mismos precios. Entonces, ¿cómo es que ahí no hay una concentración? Si son 5 o 6 empresas, ¿cómo es que llegan a góndola todos los meses con una aceleración sideral en las remarcaciones? Vos te sentaste con ellos, o sea, está bien, hace poco que estás, pero son las mismas caras siempre. No tengas ninguna duda. Y entonces... Permitime ir un paso para atrás con la primera parte de tu análisis y junto con la pregunta. Hablabas de la fiscalización. Nosotros estamos verificando los cumplimientos de los acuerdos que voluntariamente las empresas firman. Y en este sentido el ministro nos pidió avanzar en la descentralización de dicha verificación, trabajando con los intendentes, justamente para que en todo el país esta capacidad de verificación de cumplimiento de los acuerdos se multiplique por cientos y, por qué no, por miles. Esto vas a ver que se pone en práctica en las próximas semanas. Primero en la provincia de Buenos Aires y seguramente en todo el país en breve. También estamos trabajando con defensorías del pueblo y asociaciones de usuarios y consumidores que se suman a esta tarea. En términos de la concentración económica, lo que vos estás planteando es una foto de la realidad. Nosotros operamos sobre esa realidad. Vos marcás 25 o 30 compañías principales que toman el 65-70% de lo que consumimos, sobre todo en grandes superficies, y después tenés grandes cadenas y otros, después tenés almacenes y asiáticos que son lo que se conoce como canal tradicional. Yo ni siquiera estoy hablando de la distribución o de la comercialización, yo incluso estoy hablando del origen de los productos. Yo quiero ir a un paso anterior al que vos estás nombrando. Sí. Yo comparto tu criterio de la asimetría en la circulación de la información entre dos
digamos, modelos del consumidor y el vendedor. Estamos de acuerdo conceptualmente. Ahora, vos que sos un hombre de la comunicación, además, deberías saber que se pueden instrumentar masivamente, justamente un mejoramiento en el conocimiento de la información por parte del comprador. No puedo estar más de acuerdo. Por eso nosotros, en este sentido... Te tiro la idea. No, es que la verdad que lo que estás planteando es correcto. Estamos trabajando en el rediseño de la aplicación de precios cuidados, pero déjame que te diga, siempre corres de atrás. Porque normalmente cuando decidimos como consumidores, esta idea, que es una idea muy, a veces en boga, esta idea de la eficiencia en la toma de la decisión, bueno, eso es relativo, ¿no? En este libro también habla de, por ejemplo, ¿viste esos rolls de canela que a veces uno termina comprando porque el aroma como que te lleva a comprarlo y capaz que vos decís, ¿qué hago con esto en la mano? Apenas le diste un mordisco. Bueno, esta idea de que la compra no es siempre eficiente requiere no solamente de información, sino de un proceso, te diría, de educación financiera, cultural, de educación al consumidor, que es un proceso largo y, por supuesto, en países como la Argentina, con alta tasa de inflación, bastante complicado, porque no hay orden en los precios, que es lo que estamos tratando de generar. Yo sigo insistiendo, yo hablaba de los productores, de los empresarios, no de la gente teniendo que fiscalizar y hacer una denuncia en defensa del consumidor. Tampoco me parece Te la que tenga que te la ser. llevo al zócalo, a lo más básico para la gente que no tiene tanta información y por ahí se pierde en la conversación. ¿Cuán cerca estamos de un acuerdo de precios en temas de alimentos? ¿Estamos a mitad de camino, lejos, cerca? No, estamos cerca. Ya tenemos un acuerdo de precios que es Precios Cuidados, 452 productos, marcas centrales, marcas de lácteos que volvieron a formar parte del acuerdo de precios, del mismo modo que los bizcochitos más consumidos de la Argentina, las principales marcas de café. Ese acuerdo está vigente desde el 7 de octubre. Y de hecho el primer día hábil fue la semana pasada. Y está bien, pero sobre esa base el que consume ve que alimentos corre el promedio de la inflación. Por encima. No, por encima. Y ahí tenemos varias cuestiones. A ver, nosotros, la preocupación central del ministro es la inflación y la evolución del precio de alimentos y bebidas. Es decir, esto no tiene una solución solamente la construcción de un acuerdo. Esto es una pelea cuerpo a cuerpo, Eddie. Esto es cuerpo a cuerpo. ¿Entre quién, cuerpo a cuerpo? Entre los precios y la posibilidad de evitar que suban. Te voy a dar un dato. Nosotros, 8:45, todos los días tenemos la mesa de precios. Nosotros vamos viendo la evolución, por supuesto, a nivel agregado, de lo que tiene que ver con grandes superficies. Insisto, no es lo mismo canal moderno, supermercados, que el canal tradicional, que es mucho más complicado, y allí AFIP está trabajando en un sistema que nos permita también tener un monitoreo en tiempo real, como bien decía el ministro el domingo pasado, herramientas que permitan mejorar la capacidad de verificación. Y ahí también hay un ejercicio mucho más práctico, que es el llamado por teléfono a la empresa y otras veces al supermercado, porque muchas veces la empresa manda la lista me encanta y el supermercado sube ir a 2 lo veces concreto. en el O medio. sea, hay un tablero de control donde se está viendo cómo van los precios. Literalmente. Y se llama, Literalmente, eso Por pasa. Y se llama al empresario. ¿Cuántos llamados haces? Digamos, no los harás todos vos sí. por día. Nosotros estamos, yo te diría, hoy hicimos entre 42 o 45 llamados. ¿Y cuál es El resultado te lo cuento mañana, porque ¿Pero de este qué- fue el de plan qué- de de trabajo, qué va así la como mayoría? salimos a... No, la mayoría de los precios llamados. de los llamados tienen que ver con donde nosotros vemos que el incremento, esto necesitábamos el acuerdo de precios cuidados para tener el parámetro, ¿verdad? Esto empezó la semana pasada. Entonces, en donde vemos que el incremento se corre por encima de la media, llamamos por teléfono. ¿Y qué le decís? ¿Cómo es ese Baja los llamado? precios. ¿Cómo es ese llamado? Se Pero que marca... a mí me Castellano interesa básico. recrearlo. Baja los precios. Se Le marca. pedís que baje los precios, no le pedís explicaciones. A ver, O sea, ya la primero, explicación la tenés. Déjame, porque él es de los medios, déjame que me lo actúe. Baja los Podés precios. actuármelo. Hola. Ti. ¿No Llama. puedo decir el nombre? Pi. Atienden. Sí, ¿quién habla? Secretaría de Comercio. No, al revés. Hola, ¿qué tal? Mira, te habla Matías, secretario de Comercio. Tenemos un problema con el precio de este producto. Contame qué pasó. Déjame que verifico. Normalmente
en línea o a los pocos minutos retomamos el llamado. En general esto lo hace mi equipo, yo entro en una segunda fase, o primero mi subsecretaria, Anastasia Isich. Se continúa esa comunicación telefónica. El aumento puede ser o porque el supermercado está remarcando por encima de la lista de precios, o sea, le llega la lista a comienzo de mes, ya estamos a día 18 y hay una segunda remarcación. Bueno, ¿qué pasó ahí? O a veces, porque la lista de precios, esto es medio técnico, pero es importante entenderlo, yo la verdad es que lo aprendí en el ejercicio del cargo. Muchas veces la empresa manda la lista, ponele el 5 de octubre, y el supermercado lo que tiene en góndola todavía tiene lista de precios anterior. El stock pasado. Y bueno, es un movimiento permanente. Sobre eso hay que estar absolutamente encima día a día. Atiende y contesta Daniel Funes de Rioja. Acá estoy, Matías, soy el titular de la UIA y además el titular de la COPAL. Es decir, todas las empresas de alimentos están detrás de él. Te cuento algo que dijo hoy públicamente. Y veamos el aumento de la logística. Con paritarias del 130%, ¿cómo no vamos a tener aumentos de logística tan altos? El empresario justifica ahí un incremento de costos que no tenía previsto y además se pregunta, si esta es la paritaria que el gobierno habilita, ¿a dónde vamos a estar hablando entonces cuando hablemos de la inflación de este año? De este año que estamos transitando. O sea, el ring-ring tiene un... es el costo Moyano, digamos. Claro. Digo, el ring-ring tiene una respuesta. Sí, Ring-rong, que es la respuesta que tiene el empresario. Y ahí te tiro la pelota. ¿Y qué le contestas? Porque eso es real. Unas cuantas cosas le contesto, porque yo tengo el panel donde veo lo que importan y cómo usan los dólares de los argentinos. Entonces también le cuento lo que está importando y cuánto están moviéndose sus costos. ¿Y qué le Por decís? supuesto. ¿Cómo es? A ver. Así como lo estás escuchando. No, porque si nosotros vemos... Bancate ese aumento de costos, pues yo te estoy dando dólares a tipo de cambio barato. ¿Eso le contestás? Permitime hacer una pausa en esto que me parece que es importante. Nosotros actuamos sobre las consecuencias. El ministro fue claro. Las causas de la inflación se abordan con una hoja de ruta que el ministro Massa planteó con exactitud el día exacto en que asumió. Orden fiscal, recuperando la lógica de Néstor Carlos Kirchner. Superávit fiscal y superávit comercial son la mejor forma, o sea, acumular reservas y tener una robustez fiscal permiten recuperar la confianza en la moneda, que en definitiva Ustedes supone no un discuten descenso de el la tasa de origen de la inflación. inflación. No en la Secretaría de Comercio. Vos considerás que es monetaria. Está perfecto. Pero no solamente monetario. Vos fíjate que el ministro lo que hizo fue trabajar con una agenda también internacional que permitió fortalecer las reservas y esto tiene que ver con el cambio en la velocidad a la que avanza la inflación. Y déjame que te cuente que la administración del comercio exterior tiene mucho que ver con esto. Por eso te pregunto, está bueno que lo aclares. Entonces, el hombre te justifica, los hombres y mujeres de negocios te justifican que están teniendo incremento en los costos. Pues bien, parte de ese incremento de los costos va realmente de una paritaria que se reabre por cuarta vez. Sí. Bueno, en el caso de los estatales, por tercera vez. Digo, entonces, eso está existiendo. Sí. ¿A eso qué le contestás? Pero tienen que bancársela, hagan esfuerzos porque ustedes están teniendo dólares a un tipo de cambio que no tiene casi nadie. ¿Esa es la respuesta? Sí, la conversación no fluye de esa manera en la vida real. Yo quiero imaginármelo. Es que la conversación es mucho más simple. En general, las empresas cuando tienen un aumento que está por encima de una media de 3-4%, se ponen a ver qué es lo que pasó. Y cuando el acumulado de precios en lo que va del año está por encima del promedio de la inflación, se ponen a mirar qué pasó. Y nosotros, en este sentido, somos bastante claros, porque hablamos por lo que tiene que ver con los precios que están por fuera de precios cuidados, sin lastimar la otra variable, que es el abastecimiento. Buscamos orden en los precios, garantizar el abastecimiento en góndola, o sea, mejorar el cumplimiento, que no haya góndolas vacías. Suena casi una cuidando misión los dólares. imposible lo que estás contando. Por eso te yo creo que no lo pregunto es. cómo se hace. Y te voy a preguntar por un ejemplo del cual habló el ministro hoy, que es el sector textil. Hace 3 años que se está dando en el sector textil. Hace 3 años que hay una protección. Antes, puedo comprender, había otro gobierno con otra mirada. Sí. Los textiles desconocen tener ganancias extraordinarias. Hablan mucho de los insumos importados que tienen que ver con material para poder fabricar las prendas.
¿Me explicás por qué están al frente, yo no sé si ya por quinto periodo o sexto consecutivo, duplicando promedio de No, inflación? discúlpame, tienen que explicar ellos qué están haciendo. No, bueno, nosotros lo que vos estamos ya le debes pidiendo haber pedido justamente, explicaciones, por ¿no? supuesto. De hecho, hubo una reunión al máximo nivel en donde participó el ministro, el presidente del Banco Central, el titular de la AFIP y quien te habla, y los confeccionistas, más de 60 marcas, celebraron un acuerdo que nosotros verificamos y se está cumpliendo en la punta vendedora. Ahora, el sector de hilandería y las fábricas de tela, todavía están reacios a firmar un congelamiento por 60 días y luego un sendero de precios. Y allí, claramente, si miras la evolución del precio del algodón, no hay argumentos para que continúen con esta ganancia diferencial. Por eso el comentario del ministro fue claro y tiene que ver con que, de vuelta, si no cedemos todos un poco, porque hay que entender lo siguiente. Cuando un empresario tiene una alícuota reducida en una provincia o tiene un beneficio en otra provincia para instalar una fábrica, lo estamos pagando todos nosotros. Sí, pero lo tiene que por eso limitar tiene que dar ahí está el gobierno. Justamente por eso Justamente estamos para arbitrar. avanzando en la posibilidad de fiscalizar los acuerdos y buscar nuevos acuerdos. Con la reapertura de paritarias lo que sucedió es que mucha gente pasó a pagar ganancias, aunque no necesariamente eso sea una ganancia en sí, sino que el efecto de la inflación elevó todo, elevó los precios y también los salarios. Hubo anuncios concretos hoy sobre el mínimo no imponible, lo escuchamos. Acabamos de elevar el decreto que sube el piso del mínimo no imponible, del impuesto a las ganancias. Un trabajador que paga hasta 330.000 pesos a partir del mes que viene no va a pagar impuesto a las ganancias, pero además con una escala descendente del impuesto hasta los 431.000 pesos para que no pase que aquel que gana 330 paga impuesto a las ganancias, no paga impuesto a las ganancias y aquel que paga 331 paga impuesto a las ganancias. Para que ustedes se den una idea, estamos evitando que casi 380.000 trabajadores argentinos, cuando hacen una hora extra, cuando cobran un viático, cuando trabajan un fin de semana y cobran doble, no terminen perdiendo lo que ganaron con su trabajo por el impuesto a las ganancias de los trabajadores. 380.000 trabajadores argentinos que en noviembre y diciembre no van a pagar el impuesto a las ganancias por esta decisión que acabamos de elevar. Bueno, lo impulsó, yo decía ayer, lo impulsó en el recinto, ahora lo impulsa como ministro. El punto es que la actualización del mínimo no imponible ya cuenta 45%. Es un montón. Ahora, si las paritarias cierran en 90, los porcentajes están desfasados. A ver, ahí lo que hay es una voluntad de mantener el impulso inicial que permitió que más de 1.250.000 trabajadoras y trabajadores de la Argentina dejaran de pagar impuestos a las ganancias en la Argentina y se toman medidas en línea con mantener esos guarismos. Digamos, ¿no va a haber más gente que va a estar pagando más? La verdad que desconozco, el cálculo fino no tiene que ver con mi cartera. No sé si mis compañeros quieren hacer una pregunta mientras lo vamos preparando para bailar a Eddie, que se paró. Sí, yo te quería preguntar, Matías, lo que contabas de la experiencia cuando hablas con los empresarios. ¿Vos ves que la mayor remarcación por fuera de lo que correspondería está en los productores o en los que comercializan? Bueno, vos sabés que ahí tenés un comportamiento disímil, porque no es lo mismo, la comercialización no es tan sencilla como un supermercado que está esperando para remarcar, que pasa, no pasa siempre, pero pasa. También vos tenés lo que se llama la cadena larga de comercialización, en donde la fábrica o la compañía le entrega al mayorista o al distribuidor, este a su vez le entrega al mayorista y este a su vez le entrega al almacén o al asiático, que a veces termina siendo el eslabón más débil de la cadena y el que pone la cara con el cliente día a día. Por eso es tan importante entender que muchas veces los distintos pliegues que tiene la cadena de comercialización acumulan rentabilidades diferenciales que, como te decía cuando empezamos esta conversación, no se terminan de volcar a una mejora en la estructura salarial que permita entender que el reparto entre la renta y el salario recupera valores que nosotros consideramos razonables. A ver, ¿sale la música? Ahí va. Escucha, Tomolini. Esto es Maná.
Se llama refrigerador. ¿Sí? Vos sabés que cuando buscaba, la vamos a hacer cortita porque ya venimos hablando con Matías hace un ratito, pero hacemos una tapa todos los días del programa. Te tocó. Pocos tienen este privilegio, pocos invitados tienen el privilegio de ser la tapa el día que vienen. Sí, sí. Le La tocó tapa a, viviente. No le sé si tocó es a un Matías. privilegio o un No sé, inconveniente. no podía creer que hiciera ya 5 años de aquella campaña que la hiciste en la cocina de tu casa, mostrando la cocina como ambiente y el refrigerador. Es esto. Matías Tombolini frente al demencial termostato de la inflación. La heladera, que es lo que está atrás de Tombolini, es un horno. La heladera como el verdadero horno. Y a mí lo que me vuelve verdaderamente loco, porque compartimos incluso muchas mesas de animales sueltos, intratables, hemos interactuado en entrevistas, etc. ¿Cuándo fue el momento en que te miraste al espejo y dijiste, ¿por qué me habré metido en esto? Vos sabés que en términos de decisión personal yo estoy súper convencido de lo que estamos haciendo. Quien me invitó a participar en política fue el ministro Massa, la primera oportunidad. Sí, aquella campaña fue con el masismo desde la capital. Así es, sí. Y desde ese momento hasta el día de hoy yo hago lo que considero que es una vocación personal. Pero vos que lo tiene dijiste servicio recién, hay cosas público. que aprendí en la gestión. O sea, Sí. cuando vos eras el analista de la inflación, porque aquella Sí. campaña, el tema era la inflación, era el costo de la Así cocina, es. digamos. Así es. Y hoy lo tenés en las manos, el costo de la cocina de alguna manera. O sea, ¿qué cambió en vos en eso? Yo lo que siento es una enorme responsabilidad con mi país, que tiene que ver justamente con que hay un montón de gente que la está pasando muy mal, Eddie. Y ahí la pregunta es ¿qué pone cada uno? ¿Cómo administramos los costos de la crisis en la Argentina? Bueno, yo creo que hay que dar una pelea, que hay que dar una pelea con las empresas, que no da todo lo mismo, que nosotros cuando el ministro Massa asumió teníamos una tasa de inflación que era como que el auto viniera a 200 kilómetros por hora, hoy ya va a 160, claro que no alcanza, pero hay recetas que dan vuelta que dicen que hay que frenar este coche de golpe y yo creo que eso significa que vamos a ver cómo sale mucha gente volando por el parabrisas. Sí, pero del no hace auto. mucho vos dijiste, estoy recaliente con la industria textil. Así es, bueno. O sea, pero- esas son... Ahí no reaccionaste políticamente correcto. Dijiste, estoy recaliente. En general, yo no he sido cosa que no sé si a un políticamente correcto. no sé si a un funcionario se le pide que esté recaliente, pero está bueno que lo demuestre también. Bueno, hicimos cosas respecto de eso, por eso digo, sentamos a la cadena textil, logramos el acuerdo con los confeccionistas y las marcas, no están las principales marcas deportivas, por ejemplo. De hecho, la fiscalización que hicimos este fin de semana, 654 verificaciones en terreno, no tuvimos incumplimiento del acuerdo de precios textiles. En la punta de la fábrica tenemos un problema y allí las herramientas del Estado obviamente son las que planteó el ministro Massa en el día de hoy. Yo te quiero preguntar por qué no se utiliza el congelamiento clásico, digo, por resolución, como en su momento también hizo Paula Español. Esto no va, ya te lo pregunté 2 veces, listo, te congelo. Congélese. Mira, yo acá creo que el ministro fue claro, no cree en estos congelamientos unilaterales. Y de hecho, la secretaria Español tomó para una qué medida la en un contexto negociación? muy particular. Pero Hay la que ser negociación claros son en esto, 1.500 2.000 productos. O sea, esto es un grueso de la medición del INDEC, por ejemplo. No es lo clásico, no son 3, 4 productos. Mira, la búsqueda allí es... Digo, en precios justos. Sí, es construir certidumbre y a la hora de ir a la góndola y saber que el precio de hoy va a ser el mismo precio que mañana y que pasado y generar, sin perder el abastecimiento, orden en los precios. Pero las referencias, o sea, la cantidad de productos que hay en una superficie mediana grande es de arriba de 30.000. ¿Y por qué necesitas la negociación con las empresas? Si las empresas te están diciendo que no creen que por 120 días con paritarias que se van a reabrir en el Estado, ya convalidado en diciembre, no creen que se pueda congelar. Ellos Pero no eso lo creen... están diciendo ustedes, en no lo estoy diciendo yo. Los empresarios lo dicen. Bueno, vuelvo a hacer la pregunta. ¿Qué empresario dice que no se puede llegar a un acuerdo A vos para te dicen mantener que los sí se precios? pueden congelar por 120 La días los negociación precios. viene excelente, sí, sin lugar a dudas. Ellos te reconocen que se puede. Pero en los encuentros de Mar del Plata, Matías, esto es de sentido común lo que se está diciendo. Y vos, que sos una persona que tiene su formación y su experiencia, por ejemplo, no has hecho ninguna alusión al desconcierto que genera
la dispersión política de la conducción de un proyecto que uno dice una cosa en una plaza, el otro dice otra cosa en otra plaza, etcétera, etcétera. Me extraña porque vos no tenés una visión, creo, economicista de la economía. Creo, ¿eh? Lo que pasa, Carlos, es que a mí me tiene 24/7 hoy enfocado en la gestión. La verdad es que yo mañana 8:45 voy a estar mirando el informe de evolución de precios, que en realidad ya lo tengo, del corte de hoy 18:30, para determinar el programa de verificaciones del día y los llamados que vamos a realizar, al mismo tiempo que seguiremos en la conversación, así como lo que tiene que ver con la preparación para el lanzamiento de Ahora 30, ¿sí? Que con 0 pesos de gasto público... Matías, ¿ustedes logramos... son los que están tratando de gobernar y el resto de la coalición los que se pelea por las elecciones? Esa es una consideración que haces vos. No, es una pregunta, tenía signos de pregunta, mira. Bueno, nosotros estamos enfocados en implementar la hoja de ruta que el ministro Massa determinó el primer día y que de hecho, si vos la comparás con las cosas que se van anunciando, lo que vas a ver es que se van dando todas las cosas que el ministro anunció desde que asumió. Luis. Sí, con todo el respeto que tengo, Matías, de hace mucho tiempo, hemos compartido, no tanto como Edi, ¿no? ¿Vos creés realmente que un secretario de Comercio puede controlar los precios? Nunca pasó, ni acá, ni en ninguna parte del mundo. Acá en Argentina hemos repetido este error centenares de veces. ¿Por qué no van a atacar el problema de fondo si ya estaba más que diagnosticado cómo se controlan los precios? A mí me parece que ahí estamos confundiendo causas con consecuencias. Nosotros en Comercio trabajamos sobre las consecuencias de la inflación, intentando mitigar el impacto de una tasa de inflación que opera sobre toda la economía, no solamente sobre el precio del paquete de yerba. Entonces, lo que estamos hablando es de estrategias para mitigar, para empoderar a los consumidores, para evitar los... Aspirina para el tumor. Aspirina no, evitar los abusos. La Administración del Comercio Exterior permite evitar que, aprovechando la brecha cambiaria, haya sobrefacturación de importaciones, que se traigan con licencias automáticas como había antes de que nosotros llegáramos, máquinas tragamonedas, placas de mineral cripto, pelotas de golf, esquíes, aviones, autos de lujo. Ahora, del fenómeno de suba de precios, de remarcación, eso es muy colateral, muy pequeño, muy... El núcleo del fondo es macroeconómico, es un Es lo que problema. decíamos hace O sea, 5 minutos. hay que atacar el tema de fondo. Pero es que la causa, el ministro la identificó de forma clara y tiene que ver, por ejemplo, con fortalecer las reservas. Ahora, la idea de que el libre mercado va a permitir que lleguen los capitales, que se fortalezcan las reservas y que eso no le cuesta nada a la Argentina, no solamente es un error, sino le ha costado mucho dolor a la Argentina, porque si recordamos lo que pasó a partir de finales 23-24 de abril del 2018 en adelante, donde Argentina había libre movilidad de capitales, Argentina enfrentó una corrida cambiaria que, aún con reservas, pero con dicha libre movilidad de capitales, vació las reservas de la Argentina, tal es así que entre agosto del 2019 y octubre del mismo año, bueno, con la administración del ingeniero Macri se perdieron 16.000 millones de dólares de reservas. Entonces, hay cosas para hacer en la administración de los dólares que le pertenecen a todos los argentinos y eso también es uno de los roles que tiene nuestra En la Asamblea. Asociación Empresarial Argentina se habla mucho de algo que dijo Máximo ayer en la plaza y te quiero preguntar si vos estás de acuerdo. Máximo Kirchner ayer le pegó a EA y dijo que si los trabajadores aceptaron durante el COVID ganar menos de salario para mantener su puesto de trabajo, hoy esperan esos trabajadores que dejen de traicionarlos. Y pidió un pago de bono de fin de año. Esos empresarios son con los que vos tenés que hablar por teléfono por los precios. ¿Qué opinás? ¿Coincidís con Máximo? El ministro Massa el domingo tuvo un concepto que habló de ancla en la ganancia de los empresarios. Y yo lo mencioné en una de las respuestas a las preguntas que vos me formulaste. Está todo alineado. Yo creo que, y lo dije varias veces en esta entrevista, la tasa de acumulación de los empresarios fue más rápido que lo que evolucionaron los salarios y justamente eso es lo que uno observa cuando ve O sea, ¿están en condiciones todos de dar un bono de fin de año? Yo creo que si no cedemos todos un poco, la solución a este problema no se va a encontrar. Y claramente
no todas las propuestas funcionan del mismo modo. Así como el año pasado, poco menos de 20.000 personas aportaron en términos del impuesto solidario, ¿sí? Esa es una forma de administrar los costos de la crisis, al mismo tiempo que en la ciudad de Buenos Aires se subió el impuesto a los sellos para la tarjeta de crédito, que es otra forma, que es que todo el mundo pague un poco los costos de la crisis. Nosotros creemos que la manera de administrar los costos de una crisis económica que viene de una gestión deficiente por donde la mires, del gobierno del ingeniero Macri en materia de crecimiento, de pobreza, endeudamiento, en materia de inflación, a caballo de una pandemia que tuvo consecuencias terribles en la economía global, sumadas a las cuales esta guerra retiró de las reservas de los argentinos entre 5 y 6 mil millones de dólares, bueno, esto nos obliga a que todos cedamos un poco y por supuesto las empresas aquí tienen un rol determinante. Estás hablando de política, ¿no? O sea, negociación, todo ceder un poco, ponerse de acuerdo, superar el desacuerdo, eso es política. La política no es solamente conversación y acuerdo, sino que también muchas veces es escenificación, es una situación, sensaciones, estados de ánimo y una cantidad de cosas que juegan. Por eso hago este preámbulo para que la pregunta no desentone por estúpida. Pero bueno, como circula el tema de que se le presta atención a esto, lo pregunto. ¿Existe un efecto mundial Qatar 2022 que pueda servir, aunque sea para ganar tiempo en materia de negociaciones, acuerdos, clima y esas cosas en la economía? Te respondería desde la técnica económica. Yo no veo que eso tenga un impacto en los precios, ¿no? Nosotros mañana 8:45 no estamos pensando en el Mundial de Qatar. Vamos a llamar, bueno, hay alguna gaseosa que... ¿Y para qué te reuniste con los que hacen las figuritas del Mundial? Ahí creo que, déjame que haga un análisis doble. La foto fue un error. La foto fue un error. El problema era uno de consumo masivo, porque es un mercado que mueve 23.000 millones de pesos en 4 meses, hay un oferente y 100.000 demandantes que son los kioscos, y fue una de muchas reuniones. Pero la foto fue un error y generó mucha bronca, y eso me parece que hay que reconocerlo cuando uno se equivoca, porque bueno, estábamos intentando acercar las partes, pero no teníamos que tampoco generar esta foto que obviamente generó mucha bronca. Es real que, porque estuvieron, yo quiero darte la posibilidad que lo aclares, ¿eh? Acá tuvimos al titular de, creo que es Federación de Almaceneros. ¿Es real que te pidieron varias veces reuniones y que no le das la reunión? Primero déjame que te cuente que nosotros nos reunimos en 60 días corridos de gestión con prácticamente todas las cámaras. La Secretaría de Comercio de la Nación lo que busca primero es buscar las agrupaciones, las cámaras de cámaras. Trabajamos para programar importaciones con UIA. Hoy estuvimos almorzando con CAME, explicándoles el funcionamiento del nuevo sistema de importaciones en la República Argentina y el funcionamiento de Hora 30, en donde los comercios que van a vender estos productos electrodomésticos no van a ser solamente las grandes cadenas, sino también el comercio de electro pequeño del barrio, de mi provincia, allí en Santa Fe, en los pueblos. También nos reunimos con Cejera, con la Cámara Argentina de Comercio, con AFAC, con ADEFA, con AFARTE, con todas las cámaras. Las reuniones respecto de las cámaras sectoriales, y te diría, de algunas provincias, no sé exactamente a qué persona te referís. Provincia de Buenos Aires. No, con almaceneros de la provincia de Buenos Aires, claro que nos hemos reunido. Yo pregunto eso porque en rigor lo que sucedió fue que, yo no sé, es tu opinión lo de la foto. En realidad en tu agenda, como secretario de Nación, tu agenda es muy valiosa, no te dan las horas del día para todos los que seguramente piden una reunión con vos. Desde este sector, y Almacenes es la intermediación para aquel que no puede ir y pagar Almacenes de la provincia, supermercado. pero los recibimos. Ellos estuvieron acá, Eddie, dijeron que no, por eso te doy en este mismo espacio la posibilidad de aclarar. También dicen desde el sector panaderil, que han pedido varias veces reuniones y que vos estabas ocupado con las figuritas justo cuando todo el mundo hablaba de las figuritas. No es menor el momento en el que les das la reunión. ¿A quién? Entonces, a los productores, kiosqueros y todos los que estaban preocupados por las figuritas. Las partes del son mundo problemas figuritas. distintos. Porque eran varios interlocutores. Por supuesto. A ver,
Fíjate, el punto que fabricante, no pero era si la querés- foto, el punto que se objetaba no era la foto, sino que muchos sectores dijeron, nosotros estamos en la lista de espera y entendemos que el secretario tiene mucho que hacer y su agenda es muy valiosa, pero ¿por qué tiene tiempo para ellos? Y nosotros que tal vez hacemos el PAM o somos la intermediación en la venta. Pero te pregunto, porque con me el parece pequeño, importante ser lo más comprador. preciso posible. Nosotros en los primeros 15 días de gestión nos juntamos, no con una, sino con varias federaciones panaderiles. De hecho, hubo un conflicto con una persona que estaba allí que no estaba conforme con algo que después sucedió como él le estaba planteando, digamos, en términos de la administración del Fideicomiso del Trigo Argentino, en una reunión. Después nos juntamos con otra federación panaderil. Son 19.000 panaderías en la Argentina. Argentina tiene el tercer consumo de pan por habitante en el mundo y es un sector que tiene un montón de federaciones. Nos hemos reunido, nos reuniremos también la semana que viene. También nos reunimos en 3 oportunidades con distintas federaciones de molineros, para ser más claro en este sentido. Y obviamente con empresas y con cámaras que van desde Coviar hasta quienes... Pero vos estás diciendo que el error fue la foto, no haber participado como secretario de Estado de una reunión de un sector que en realidad, Pero no sé qué ¿qué consumo determina? masivo, pero digo, Sí. en relevancia... 100.000 kiosqueros no son investidura. relevantes, pero... No, permitime- no digo que no, pero estamos en una urgencia. Tu Pero, investidura, a ver, la y- agenda tuya requiere una investidura que me imagino que no puedes estar en Absolutamente. todas las reuniones. Sí, ¿No pero- había alguien más para que se ocupara de eso? Por supuesto, es que la reunión fue una reunión que tuvo mi presencia 35 minutos. Más allá de eso, la agenda de la Secretaría de Comercio está enfocada en implementar la hoja de ruta del ministro. Y en este sentido, nosotros atendemos a todos los sectores. Atendemos a los panaderos, atendemos a los molinos, atendemos al sector vitivinícola, al sector azucarero, atendemos a las grandes compañías y también atendemos a las asociaciones de consumidores que son muchas veces olvidadas, que son la otra parte de esta ecuación a la cual, por supuesto, creo que hay que Nos prestarle mucha quedamos atención. sin tiempo. La última que te hago, ¿tenés ahí la agenda con los números de tus teléfonos de mañana? Porque ya sabes el corte de precios. No te la voy a dar. No. 8.45. Pero ¿se vienen llamados? ¿Están cumpliendo? ¿No están 8.45? cumpliendo con lo dicho? No, si se vienen llamados es porque, por supuesto, nosotros cuando percibimos un aumento que está por encima de los promedios que nosotros venimos siguiendo... ¿Qué te dio el corte de 18 a 30? Me da No, mucha te lo voy a curiosidad. decir. Está Está. difícil. Está en amarillo, rojo, verde. Última es casi por sí o por no. Amarillo, dijo. El presupuesto tira 60% de inflación para el 2023. Sí. ¿Es creíble eso? Es una pauta cumplible. Me parece que en este sentido la defensa del presupuesto, 9 ministros pasaron por la Cámara de Diputados y medio gabinete económico a dar cuenta de la hoja de ruta que el ministro Massa planteó para la Argentina. Esperamos que tengamos presupuesto. En la entrevista del domingo el ministro fue claro, cuando no hay una hoja de ruta terminan imponiéndose las voces que tienen más capacidad de presionar. Y cuando el ministro llegó a la conducción de la economía argentina, teníamos un déficit de 12,4 puntos del primario. Vamos camino a cumplir el déficit de 2,5 puntos y 1,9 el año que viene a partir de una hoja de ruta, de un presupuesto que entendemos que además trae novedades, porque en una separata especial invita al Parlamento a discutir los 4,7 puntos de beneficios que las empresas se llevan entre subsidios de tasa y distinto tipo de beneficios diferenciales que tienen, que van a ser discutidos aparte en el presupuesto nacional. Gracias, Matías.